En este video hablaré acerca del procedimiento licitatorio en materia de hidrocarburos, abordando el tema desde tres aspectos básicos: el fundamento legal para realizar dicho procedimiento, las diversas etapas que lo componen y finalmente las autoridades e instituciones encargadas de llevarlo a cabo. El fundamento legal para el procedimiento de contratación en materia de hidrocarburos comienza desde el artículo 134 constitucional, que establece que los recursos económicos de los que dispone la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de cualquier tipo de bienes, los servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública se adjudicarán o se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En su párrafo cuarto, dicho artículo menciona que cuando dichas licitaciones no sean idóneas para asegurar tales condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos que acrediten la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones al Estado. El artículo 25 constitucional, en su párrafo cuarto, dice que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 constitucional. El artículo 27, en el párrafo séptimo, establece, tratándose de petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones, y que con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a través de las empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en términos de la ley reglamentaria, que es la ley de hidrocarburos. El artículo 28, párrafo cuarto y octavo. El párrafo cuarto menciona cuáles son las áreas estratégicas del Estado, entre las que incluye las actividades de exploración y extracción, y asimismo menciona que no constituyen monopolios. El párrafo octavo dice que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo primero, establece las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y menciona que la Administración Pública centralizada se integra por la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados en materia energética. El artículo 2 dice que en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada. La que nos interesa en este procedimiento es la fracción tercera, que menciona a los órganos reguladores coordinados en materia energética. El artículo 43 ter dice que la Administración Pública Centralizada contará otra vez con los órganos reguladores coordinados en materia energética, los mismos que tienen personalidad jurídica propia y autonomía técnica y de gestión. Dice asimismo que serán creados por ley, la cual establece su competencia, así como los mecanismos de coordinación con la Secretaría de Energía, y que se regirán por las disposiciones aplicables a la Administración Pública Centralizada y el régimen especial
que establece la ley que los regula, la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. La ley de hidrocarburos. El artículo 5 dice que las actividades de exploración y extracción a las que hace alusión la fracción primera del artículo 2 se considerarán estratégicas en términos del párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que solo la nación llevará a cabo dichas actividades por conducto de asignatarios y contratistas. El artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos dice que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, observando los lineamientos establecidos por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, en los que invariablemente se debe establecer la propiedad de la nación. El artículo 13 de dicha ley menciona que en la elaboración de los lineamientos técnicos para el procedimiento de licitación, la Secretaría de Energía solicitará opinión favorable a las empresas productivas del Estado respecto de los elementos técnicos, financieros, de ejecución y de experiencia que deban reunir los posibles contratistas. El artículo 15 establece que solo el Estado mexicano, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá otorgar contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, y que la selección del contratista tendrá lugar a través de un proceso de licitación en términos del artículo 23, el cual menciona que dicha selección se llevará a cabo mediante licitación que realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y que las bases de la licitación preverán que el contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos se podrá formalizar con empresas productivas del Estado o con particulares de manera individual, en consorcio o en asociación en participación, según los términos establecidos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. El artículo 31, en la fracción tercera, establece como una de las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el emitir las bases que se observarán en el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato, siguiendo los lineamientos técnicos y económicos relativos a los términos fiscales que emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía. La fracción cuarta establece que corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos realizar las licitaciones para la ejecución, para la adjudicación de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, y corresponde a ella también la ejecución del proceso de contratación. Asimismo, establece que es responsabilidad de la CNH desarrollar, administrar y publicar la información técnica relativa a las áreas contractuales sujetas a la licitación. Y la fracción quinta establece como facultad de la CNH suscribir tales contratos. El procedimiento de licitación comienza con la publicación que haga la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el Diario Oficial de la Federación de la convocatoria, misma que debe contener nombre de la convocante, o sea, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el fundamento del proceso de licitación, la dirección electrónica a través de la cual se podrá acceder a las bases de licitación y nombre y cargo del servidor público que emite la convocatoria. Publicación de las bases. Deben establecer, entre otras cosas, los requisitos que deben reunir los interesados, así como las etapas que componen el proceso, y los lugares en los que se llevarán a cabo los diversos actos necesarios para dar continuidad al mismo. De igual manera, especificar los montos a pagar por los diferentes conceptos, restricciones a las empresas que no podrán participar en el proceso, el objeto, las reglas y los principios de la licitación, las áreas contractuales a licitar, las metas de contenido nacional y el calendario. La etapa de acceso a la información del cuarto de datos. Los interesados deberán llevar a cabo el procedimiento previsto en la página de Internet y cubrir los aprovechamientos respectivos para la obtención de la licencia de uso de la información expedida por el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos,
que representen un monto igual o mayor a 39.300.000 pesos, especificando los estudios para los que aplique este requisito, señalando el proceso que se desprende para la obtención de esta licencia y así como de la clave de autorización AD con la cual podrá inscribirse y participar en la licitación. Una vez obtenida, deberán presentar a la convocante o enviar por mensajería certificada a su domicilio un escrito libre dirigido al comité licitatorio, suscrito de manera autógrafa por su representante legal conforme a lo establecido en las bases, señalando domicilio, nacionalidad del grupo corporativo al que pertenezca, dirección de correo electrónico designada para oír y recibir todo tipo de notificaciones, número telefónico donde pueda localizarse, acompañado de copia simple del anexo A, suplemento de la licencia de uso de la información expedida por el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, y presentar dichos documentos electrónicamente en formato PDF y a través de un dispositivo USB. El comité licitatorio verificará la documentación enviada para acreditar la etapa de acceso a la información del cuarto de datos. Dicha acreditación es requisito para aquellos interesados que quieran, que tengan la intención de ser calificados como operadores. Inscripción a la licitación. Deben inscribirse en la fecha establecida en el calendario, para lo cual deberán realizar el pago correspondiente a la inscripción, equivalente a la cantidad de 750.000 pesos por concepto de evaluación de capacidades durante el proceso licitatorio, inscripción, recepción de propuestas y resolución en una licitación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, con base en el formato E5. Los interesados en participar como operadores deberán realizar el pago del acceso a la información del cuarto de datos para inscribirse en la licitación. Los interesados en participar como no operadores podrán inscribirse sin necesidad de acreditar la etapa de acceso a la información del cuarto de datos. Sin embargo, deben presentar de manera personal o por mensajería certificada al domicilio de la convocante un escrito libre dirigido al comité licitatorio, suscrito de manera autógrafa por su representante legal, conforme a lo establecido en las bases, manifestando su deseo de participar como no operador, señalando domicilio, nacionalidad del grupo corporativo al que pertenezca, dirección de correo electrónico para oír y recibir notificaciones y número telefónico donde pueda ser localizado. Esta documentación además deberá también presentarse en formato PDF en un dispositivo USB. Verificada dicha documentación, el interesado recibirá la autorización para efectuar el pago de inscripción o la negativa en su defecto, junto con la que se le hará llegar, en caso de aceptarse, la clave AD correspondiente. La clave AD es necesaria para tener derecho a participar en la segunda y tercera etapa de aclaraciones y, en su caso, en la de precalificación. Una vez realizado el pago, deberá enviarse un correo electrónico a la dirección proporcionada por la convocante, junto con la clave AD con el título Inscripción-clave AD, manifestando su interés de participar en la licitación y adjuntando copia del comprobante de pago. La etapa de aclaraciones se subdivide en 3 etapas. La primera será para recibir y atender preguntas sobre el proceso de pago para el acceso a la información del cuarto de datos y la inscripción a la licitación. La segunda, respecto del proceso de precalificación de los interesados y la conformación de licitantes. Y la tercera, respecto de la presentación y apertura de propuestas, adjudicación, fallo y suscripción del contrato. La etapa de precalificación. Se revisarán y evaluarán la experiencia y capacidades técnicas de ejecución financieras y legales de cada interesado. Solo podrán presentar esta documentación los inscritos en la licitación. Para participar, deberán solicitar una cita dentro del periodo establecido en el calendario, enviando un correo electrónico a la dirección proporcionada con el título Cita para presentación de documentos de precalificación y clave AD proporcionada, señalando
Nombre y cargo de la persona autorizada para presentar los documentos de precalificación, misma que deberá acreditarse al momento de presentar los documentos. Y propuesta de fecha para presentar los documentos de precalificación. Al solicitar la cita, no se requiere que el interesado especifique la forma en que pretende ser precalificado, ya sea como operador o no operador. La convocante remitirá la fecha y hora de la cita respectiva a la dirección de correo electrónico proporcionada por el interesado, tomando en cuenta la propuesta, pero sujeto a disponibilidad de la agenda del comité. Posterior a la recepción de documentación, el comité emitirá a través del formato CNH1 la constancia de documentos presentados para precalificación, su resolución sobre si se cumplió con la totalidad de la documentación requerida o no. Terminada la recepción de documentos, el comité procederá a la evaluación de la documentación e información, presentando el resultado al órgano de gobierno para su pronunciamiento. La constancia de precalificación o no precalificación se notificará electrónicamente en la dirección proporcionada por el interesado, haciendo alusión expresa del cumplimiento o no por parte del mismo con los requisitos de experiencia, capacidades técnicas de ejecución financiera y legales exigidos en las bases. La convocante publicará una lista de los interesados que hayan precalificado y por este hecho adquirido la calidad de operador y no operador según corresponda dentro de la fecha establecida en el calendario. La etapa de presentación y apertura de propuestas. En la fecha y hora indicadas en el calendario, este acto se realizará en presencia de fedatario público y se transmitirá en vivo por Internet en la página electrónica establecida para tal efecto. Solo se puede presentar una propuesta por licitante para cada área contractual. Los requisitos para el acto de presentación y apertura de propuestas son: A. Propuesta presentada personalmente por el representante legal del licitante individual o representante común del licitante agrupado. B. Registrarse a la entrada, donde se les da acceso a la mesa de validación conforme orden de llegada, en la que presentarán los sobres de sus propuestas a los auxiliares del comité para que procedan a validarlos conforme lo determine el comité licitatorio. C. Para el registro, el representante legal deberá presentar su identificación oficial vigente en original y una copia de esta. D. Una vez registrado en el evento de presentación y apertura de propuestas, el representante legal tiene la obligación de presentar los sobres respectivos. E. Podrá estar acompañado únicamente por otra persona, previo registro. F. Nadie podrá presentar una propuesta que no se encuentre en sobre cerrado. En caso de que el licitante no vaya a presentar ninguna propuesta, deberá registrarse como invitado. Se divide a su vez en dos etapas. La etapa de presentación de propuestas, que se hará en el mismo orden en el que fueron registrados los representantes legales a la entrada del evento. Una vez recibidas todas las propuestas en el mismo orden, el comité procederá a mencionar los valores mínimo y máximo para las variables de adjudicación para cada área contractual. B. Abrir las propuestas recibidas. C. Verificar que los valores propuestos para las variables de adjudicación se encuentren dentro de los rangos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. D. Anunciar el resultado de la apertura y presentación de la apertura de propuestas y aquellas que no sean solventes de conformidad con el punto anterior. Etapa de evaluación de propuestas. El comité evaluará las propuestas, verificando que las mismas cumplan con lo requerido en las bases. Con base en la evaluación, el comité emitirá un acta señalando al licitante ganador. Asimismo, señalará al que ocupe el segundo lugar, así como las propuestas desechadas. Se hará constar en el mismo documento la realización y la conclusión de cada una de las etapas anteriores y se publicará en la página electrónica. La Secretaría de Hacienda
determinará el momento y las condiciones bajo las cuales se revelarán dentro de la licitación los valores mínimo y máximo aceptables para la variable que compone la propuesta económica a más tardar en la fecha que se publique la versión final de las bases. Adjudicación y fallo. La formalización del fallo y la adjudicación estará a cargo del órgano de gobierno según los tiempos establecidos en el calendario. El comité licitatorio entregará al órgano de gobierno el acta respectiva al acto de presentación y apertura de propuestas para que éste emita el fallo correspondiente y declare la adjudicación del contrato. El órgano de gobierno ordenará la publicación de dicho fallo en el Diario Oficial de la Federación. Etapa de suscripción. Los contratos solo podrán formalizarse con empresas productivas del Estado y o personas morales que cumplan con los siguientes requisitos. A. Ser residente para efectos fiscales en México. B. Que su objeto sea exclusivamente la exploración y extracción de hidrocarburos sin perjuicio de que puedan realizar las actividades que requieran para la consecución del mismo. C. Que no tributen en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades señalado en el capítulo 6, título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La notificación del fallo hará exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el contrato y obligará al licitante ganador a través de la persona moral mexicana establecida para tal efecto o a la empresa productiva del estado correspondiente a suscribir el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos en la fecha, hora y lugar previstos en el calendario o en el fallo. Previo a la suscripción, el litigante ganador presentará a. Su acta constitutiva, b. Poderes de los representantes legales, c. Garantía corporativa, d. Garantía de cumplimiento, e. Opinión emitida por el Servicio de Administración Tributaria que acredite el cumplimiento de obligaciones fiscales, f. Registro Federal de Contribuyentes o equivalente en el país de origen del licitante, g. Comprobante de domicilio legal y fiscal, h. Los demás requeridos por la convocante conforme al contrato y la normatividad aplicable. Las autoridades e instituciones en materia de hidrocarburos son las siguientes: el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control del Gas Natural.